Amados hermanos, hemos estado hablando acerca de que orar es indispensable. Y hemos estudiado dos partes acerca de lo indispensable que es la oración. A través del Evangelio de Lucas hemos visto cómo Jesús vivía una vida de oración, cómo Jesús se relacionaba con el Padre y le hacía mantenimiento a esa relación, orando y escuchando al Padre, escuchando su palabra. Vamos a continuar, entonces vamos a leer en Lucas capítulo 1, versículo 11. Perdón, capítulo 11, versículo 1. Lucas 11, 1, por favor. Lucas 11, 1. Y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Está hablando de Juan el Bautista. Recordemos que ya estudiamos que Jesús oró para vivir en comunión con el Padre. Y Él oraba continuamente y mucho, aunque era Dios. Pero es que Él también era hombre y Él vivió como hombre en la tierra. Él estuvo como hombre y venció el mal como hombre. La razón para hacerlo como hombre es que estaba en nuestro lugar, para que un hombre venciera y Él entregarnos la victoria y la libertad, porque éramos esclavos del pecado desde la caída. Pero nosotros, los hijos de Dios, me refiero a mí y sospecho que algunos de ustedes también, y de pronto la sospecha me los incluye a todos. Fallamos en aquello de escudriñar la palabra de Dios y orar como Él manda. Fallamos. Y esta, hermanos, es la principal razón por la cual un cristiano no crece. Y es la principal razón por la cual un cristiano le falla la paz y vive angustias. La razón más importante no es lo que le pasa al cristiano, es el hecho de fallar en escudriñar la palabra y orar. Hermano cristiano que ora y escudriña la palabra, nunca debiera desesperarse. Pero nos desesperamos. ¿En qué fallamos? En escudriñar la palabra y orar. Si no oramos y escudriñamos la Biblia, la vida espiritual del creyente es raquítica y la oración no hace el efecto que debiera. Escucho personas que dicen: yo no sé qué quiere Dios conmigo, le he pedido esto y esto y no me lo ha dado. Hermano, no mire hacia Dios, no mire para reclamarle a Dios, mire para adentro y escudriñe. Quizás la oración no es sabia, quizás no es la correcta, quizás el terreno no está listo para recibir la respuesta. Quien ora y se alimenta de la palabra de Dios, ve, experimenta el poder de Dios cuando ora. Y eso, hermanos, es maravilloso. ¿No le ha pasado cuando pide algo y entonces siente que Dios le responde y eso es maravilloso, ¿cierto? Entonces oremos, hermanos. Señor, gracias por esta oportunidad hermosa de escudriñar tu palabra. Señor, cuánto me cuesta, y sé que algunos de los que están conmigo también nos cuesta orar. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de aprender. Háblanos, Señor, que tus siervos escuchamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, hay predicadores que reúnen multitudes, pero sus mensajes no transforman vidas. Hay predicadores que llenan estadios, pero observamos que hay la mayoría de tantas personas que viven de evento en evento y el día que no tienen un evento tienen un problema porque ese día se desaniman. La relación con Dios no se construye a partir de los eventos, se construye es a partir de la relación personal con Dios, y esto es orando y escudriñando la palabra. Cristiano que no ora y escudriña la palabra vive una vida raquítica. Pero ¿por qué
Aunque se llene un estadio, se puede predicar un mensaje que no transforma vidas. Esto pasa cuando el mensaje está vacío del poder del Espíritu Santo. Esto pasa cuando no se escudriña la palabra, sino que se vende las cualidades y las aptitudes de un predicador. Este tipo de mensajes y este tipo de predicadores entretienen a las multitudes, pero no cambian vidas. Los hombres que impactaron al mundo con la palabra de Dios fueron hombres de oración, hombres que oraban. Los reformadores de allá del siglo XVI fueron usados por Dios para influir la fe, la cultura, la ciencia y la economía de las naciones, de muchas naciones. Pero ellos no lo hicieron por su habilidad para predicar, ni siquiera por el hecho de que imprimieron la Biblia y la llevaron a las manos de los cristianos. Ellos fueron usados por Dios porque eran hombres de oración, pero también devotos de estudiar la Biblia. De hecho, ellos hicieron el trabajo de poner la palabra de Dios en las manos de los creyentes porque estaban convencidos que un cristiano sin escudriñar la palabra era un cristiano que no crecía. Pero imagínense hombres como Martín Lutero, que tuvieron que enfrentar a la misma iglesia oficial que los perseguía con la espada, porque se aliaban con reyes para perseguirlos. ¿Cómo ellos se sostenían? Orando y escudriñando la palabra. Martín Lutero era un hombre que vivía desesperado, vivió una vida muy difícil. Él era un hombre muy emotivo y en un momento dado se sintió condenado, sentía que no era salvo, que Dios le había condenado por sus defectos. Había sido un hombre maltratado por su propio padre. Su padre era un hombre muy duro con él y él se frustró. Y entonces la dirección de la iglesia desde Roma lo mandan a dictar clases a la Universidad de Wittenberg y allí lo ponen a enseñar el libro de Romanos. ¿Y qué le tocó a Martín Lutero? Estudiar el libro de Romanos. ¿Para qué? Para enseñar. Y escudriñando el libro de Romanos, a punto de renunciar porque él sentía que era un hipócrita enseñando, cuando él se sentía perdido, se encontró con un texto hermoso que dice: mas el justo por la fe vivirá. Claro, esa frase así sola no dice mucho, pero como era un hombre estudioso, escudriñando la palabra encontró que su iglesia estaba equivocada, que la fe de los hijos de Dios, que proviene de escudriñar la palabra, sostiene la salud espiritual de los hijos. Y la relación se completa cuando oramos. Había un hombre que fue llamado el avivador del evangelio en Gales, Martin Lloyd-Jones. Este hombre vivió entre 1899 y 1981. Él se describía a sí mismo como un hombre de corte reformado y pentecostal. Y la esposa de este hombre decía: nadie va a entender el ministerio de mi esposo a menos que reconozca que él es un hombre de oración. Carlos Spurgeon, llamado el príncipe de los predicadores, era un hombre de oración. Este hombre que a sus 21 años predicaba allí en Inglaterra y al otro día sus mensajes recorrían Europa. Este hombre era un hombre de oración. Y él decía: mejor son 10 hombres que saben orar que 10 que saben predicar. Si usted, hermano, no es el más elocuente para hablar, sí puede orar. Y si puede orar, si lo hace, debe saber una cosa: orar es mejor que la elocuencia. Aprender a orar es mejor que aprender a hablar. Claro, indudablemente para aprender a orar debemos aprender a hablar, pero no se trata de que seamos expertos en discursos, mejor ser expertos en orar. Creemos que para predicar se necesitan personas que sepan hablar, pero se necesitan son personas que aprendan a orar. Porque entonces Dios usa al más pequeño, al más insignificante, al más incapaz,
para hacer cosas grandes. Ese es el poder que se mueve en la oración. Cuando el año pasado les hablaba de la oración, recordaba una cosa: la oración suya no tiene poder, pero el Dios que se mueve en la oración eficaz, ese tiene poder. Amén. Una vida de oración. Hombres y mujeres que oran. El problema del cristiano azotado por la dificultad no es el ser débil, hermano. Su problema no es que sea débil. El problema es que reconozca o no reconozca cuán débil es. Porque aún las personas que tienen enormes talentos no pueden avanzar en el conocimiento espiritual ni en el crecimiento sin la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra a través de la palabra. Y recibimos la sabiduría del Espíritu Santo para escudriñar la palabra cuando la pedimos, es decir, cuando oramos. Alguien con talentos puede hacer muchas cosas, pero su vida suele fracasar, incluso hacer locuras con su talento si no es guiado por el Espíritu Santo. Eso le pasa a los delincuentes. Pablo Escobar era un genio, hermanos, pero usó mal su talento. Lo que él hizo, muchos de nosotros, tal vez ninguno de nosotros es capaz de hacerlo. Y lo hizo porque tenía talento, porque tenía dones. Pero es que no basta tener dones para ser alguien grande. Hay que ser espiritual, hay que tener el fruto del Espíritu, porque esa combinación del fruto del Espíritu y los dones es lo que hace grandes cosas en el mundo. Para actuar con sabiduría no basta tener talento, necesitamos la sabiduría del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo. Los discípulos vieron a Jesús orar y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Escuchen esto: Jesús levantó muertos, echó fuera demonios, caminó sobre el agua, multiplicó la comida. Pero la Biblia no registra que los discípulos le hayan pedido enseñarles cómo levantar a los muertos. La Biblia no registra que los discípulos le hayan dicho: Señor, enséñanos a echar demonios. Señor, enséñanos a caminar sobre el agua. No sabemos si lo hicieron, probablemente sí. Los discípulos también eran como nosotros, arrebataditos y a veces carnales. Pero la Biblia no lo registra, y podemos pensar que si la Biblia no lo registra, es que si lo hicieron no era importante. Pero sí era importante que la Biblia registrara que ellos le pidieron al Señor: Señor, enséñanos a orar. Sí registra que ellos le pidieron: enséñanos a orar. Amados hermanos, lo vital de Cristo fue su relación con el Padre. Y esa relación la alimentó orando y oyendo su palabra. Porque para cumplir su misión, la misión de salvarnos, Él necesitaba estar fortalecido en su relación con quien le envió, con el Padre. Y la única forma de fortalecerse era orando y escudriñando su palabra. ¿Cómo sabemos que lo hizo? Primero, hablaba continuamente con el Padre. Pero segundo, cuando fue al desierto para ser tentado, ¿cómo se defendió de la tentación? Usando la palabra. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Los discípulos vieron a Jesús orar y supieron que nunca habían oído a alguien orar así. Oraba diferente de los fariseos. ¿Cómo oraban los fariseos? Señor, yo te doy gracias porque yo no soy como ese fulano. Señor, yo te doy gracias porque, vea, yo sí llego el domingo cumplidito a la iglesia. En cambio el hermano que se sienta a mi lado, ese llega tarde, y eso es cuando llega. Así oran los fariseos. Pero ¿cómo oraba Jesús? Él oraba diferente. Él se humillaba ante el Padre y Él decía: Padre, si es posible, escúchame esto. ¿Cuántas veces nosotros nos acercamos al Padre a darle órdenes, no? Ni siquiera el unigénito Hijo llegó a darle órdenes. Él le decía: Padre, si a ti te place, que sea tu voluntad y no la mía. Él oraba diferente a los religiosos. Por eso ellos dijeron: Señor, enséñanos
a orar. Porque definitivamente no habíamos escuchado a nadie orar así. Definitivamente los fariseos se quedan en pañales, aunque se saben las oraciones de memoria. Hermanos, es fácil ver quien no cultiva su comunión con Dios. ¿Sabe qué pasa con quien no cultiva la comunión con Dios? Hermano, se sube al púlpito, llega, anima a los hermanos, hace el show, los invita a pasarla rico en el culto y luego corre a orar, pero lo hace sin reverencia. Sin reverencia. Pero si nos acercamos al trono de Dios como a un lugar de recreo, hermanos, no conocemos a Dios. Si conocemos a Dios, no le hablamos como le hablamos a cualquiera. Si no conocemos a Dios, hablamos de cualquier manera porque no sabemos a quién hablamos. Si llegamos al púlpito, claro, alegres, debemos llegar alegres, hermanos. Eso con cara de amargado difícil, y menos con la mía, difícil, hermanos. Pero luego vamos a orar, bajamos la cabeza, porque hablamos al Rey y al Padre. Y entonces le decimos: Señor, venimos ante ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo. ¿Y por qué en el nombre de Jesucristo? Porque en nuestro propio nombre no tenemos entrada. Debemos reconocer que no merecemos estar ante Él. Y si no merecemos, no entramos mirándolo a los ojos, entramos inclinados ante Él. Porque es el Rey y porque es el Padre perfecto. Si conocemos al Dios revelado en las Escrituras, hermanos, no entramos a su presencia sin reverencia. Venimos humillados. ¿Sabe que a veces les hemos pedido que apaguen los celulares en el culto? Alguien me dijo un día: lo que pasa es que en el culto yo leo la Biblia en el celular. Amén. ¿Sabe qué problema tiene el celular, la Biblia en el celular? Que mientras está leyendo la Biblia le entra un mensaje y no puede evitar la tentación de abrirlo. Y se distrae. Se pierde la comunión, pero sobre todo se pierde la reverencia. Se trata de que mantengamos la reverencia. Por eso yo cargo el libro grande todavía. Y pesa, sí, pero ahí lo cargamos, hermanos. Una hermana muy apreciada de la iglesia me dijo: oiga, yo estaba usando el celular, pero no me he dado cuenta de eso. Y sí es verdad. A uno le escriben y uno no puede evitar la tentación de abrir el mensaje. Y resulta que ahora no solamente ofrecen el mensaje del amigo, están las ofertas comerciales y las ofertas perversas en la red, mientras estamos con el celular en la mano. Venimos humillados. Pero muchas veces, hermanos, nos pasa que no hay temor de Dios porque no conocemos a Dios. No conocemos quién es el Dios al que le hablamos. No aprendemos a orar si no conocemos al Dios que oramos. Necesitamos conocer al Dios que oramos para que sepamos cómo orar a Él. Puede ser un cristiano el que ora, claro que sí, pero es un cristiano inmaduro. Y ora no como debe. Su oración no recibe una respuesta poderosa porque no ora como debe orar. Porque Dios no se queda con las cosas que sus hijos le hablan. Lo que pasa es que muchas veces su respuesta es sí, otra su respuesta es no, otra su respuesta es espere. Y no es porque Dios se divierte viendo a sus hijos esperando, es porque debemos aprender a orar, porque si aprendemos a orar, entonces Él siempre nos mostrará su poder en lo que le pedimos. Leamos en Salmos capítulo 50, versículos 16 al 21. Salmo 50, 16 al 21. Dice así: pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Como quien dice: ¿quién te mandó a decir que tú sabes más que yo acerca de mi ley? ¿Quién te mandó a decir que tú puedes opinar mejor que yo?
Pues tú aborreces, sigo leyendo, versículo 17, pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Tú que detestas que yo te corrija, tú que das la espalda a mi palabra, ¿vienes a proponer cómo se habla? No, dice el Señor. Versículo 18, si veías al ladrón, tú corrías con él, y no para quitarle lo que se llevó, de pronto sí, para robárselo, sino haciendo causa con él. Y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Venga amigo, venga amiga, que le tengo un chisme. Venga. ¿Quién eres tú que pretendes hablar mejor que yo? Dice el Señor. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado, dice el Señor. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Eso es que si Dios no hace nada, es porque Él está de acuerdo con lo que estoy diciendo. Hermanos, cosa triste que la iglesia esté llena de chisme. Cosa triste que en la iglesia se haga escarnio de los demás. Ahora los líderes religiosos nos han enseñado que contra un líder religioso no se admite comentario. No se trata de eso, porque eso es insolencia. Se trata de que tengamos la sana costumbre de no hablar mal los unos de los otros. Que tengamos la sana costumbre de no estar juzgando las actitudes de los demás. Y si algo nos parece mal de alguien, es para que nosotros no lo hagamos. O si es para reprenderle, para redarguirle, lo hacemos en paciencia, en amor, tendiendo la mano, no señalando con el dedo. Pensabas que yo sería como tú, dice el Señor. ¿Cuántas veces pensamos que Dios es como nosotros? Y nos enojamos porque no actúa como nosotros. He visto pastores justificar en el púlpito pelear con Dios. No es que somos humanos y Él nos entiende. Sí, Él nos entiende, pero nosotros perdemos las bendiciones. Él dice que se acuerda que somos polvo, pero nosotros perdemos las bendiciones por ser insolentes, por no saber hablarle al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Padre Perfecto. ¡Ay de nosotros si Él fuera como nosotros! ¡Ay de nosotros si Él pensara como nosotros! ¿Sabe qué pasaría? No tendríamos a nadie a quien acudir con verdadera sabiduría y justicia. No tendríamos para dónde agarrar, porque si Dios fuera injusto como nosotros, entonces, ¿dónde nosotros podríamos encontrar reposo? No habría lugar. Pero Dios no es como nosotros, no actúa como nosotros porque es perfecto. Por favor, amado hermano, no insista en forzar a Dios, al Señor, a hacer el capricho que se le antoja. Él no lo hará, porque es perfecto, porque es Dios, porque gracias a Dios no es como nosotros. Dios tiene atributos que nosotros no tenemos. Y es triste que ni siquiera los conocemos, pero sí tratamos de forzarlo a que actúe como se nos antoja. No conocemos su santidad, no conocemos su justicia y pretendemos que Él piense y actúe como nos gusta. Porque, como dice el texto que leímos, vamos a señalarle a Dios cómo es que se actúa. Vamos a decirle a Dios que es lo justo. Pero Él no es como nosotros, por eso no actúa como queremos. Y esto nos enseña por qué nuestras oraciones tantas veces no tienen respuesta, o por lo menos la respuesta que queremos. Perdemos la reverencia porque no vemos a Dios encima de nosotros. Perdemos la reverencia porque tenemos la costumbre de pretender mirar a Dios directo a los ojos, afrentarlo en su santidad y en su justicia. Señor, enséñanos a orar. Hermanos, necesitamos de Jesús aprender a orar, aprender a ser como Él en la oración. Por ejemplo, Él dijo, mi casa será llamada casa de oración. Y esto, hermanos, debemos tomarlo en serio. Debemos aprender a orar bíblicamente para que la iglesia no se nos vuelva solamente un club de amigos.
Cuando hay clubes de amigos, hermanos, en esos clubes se incluye y se excluye. A los unos se los recibe y a los otros se los desecha. ¿Se puede predicar fuera de la voluntad de Dios? Claro que sí, y hace mucho daño, por cierto. Es igual cuando oramos, hermanos. Si no lo hacemos conforme a su voluntad, nos hacemos daño y hasta hacemos daño. Por eso por ahí hay algunos que hablan de oraciones contrarias. Bueno, eso es una cosa inventada por los líderes religiosos. ¿Cuáles oraciones contrarias? Y contra la palabra de Dios no existe nada, hermanos. El que está bajo la cobertura de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. La reforma, los reformadores, hermanos, cuya gesta se celebra este mes, ellos no solamente insistieron en solo gracia, también insistieron en solo escritura. Es que la gracia sin la palabra es incompleta, porque no se sabe por dónde caminar si no hay una ruta, y la ruta es la palabra de Dios. La palabra de Dios lo ordena, y ella también nos manda a orar sin cesar. Debemos aprender la palabra y aprender a orar adecuadamente. Esto es conforme a la voluntad de Dios que está descrita en la Biblia. Los discípulos le dicen: Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús responde con una oración modelo. Se conoce popularmente como el Padre Nuestro, ¿no? Pero tal vez el nombre más adecuado sería oración modelo. Aunque Él dejó esta preciosa oración modelo, hermanos, tristemente, normalmente no oramos así. No aprendemos a orar porque nos parece que coger el Padre Nuestro y leer en la Biblia es parecernos ya a la iglesia tradicional y entonces la desechamos. Algunos entonces la repiten de memoria y usan las palabras de esta oración como un fetiche y olvidan la esencia de ella y la reverencia que implica, porque esta oración que conocemos como el Padre Nuestro está llena de reverencia. Cuando hacemos esto de repetirla, es una repetición vana, hermanos, es antibíblica y es pecaminosa. Simplemente repetir como un loro lo que ni siquiera pensamos, ni siquiera medimos la reverencia, esto es pecado, hermanos. La oración que Jesús hace para enseñar a sus discípulos es un bosquejo de cómo se ora correctamente. Y está en el libro de Lucas, es el que hemos venido escudriñando, pero en Mateo aparece completa, así que la vamos a tomar en Mateo. Capítulo 6, versículos 9 al 13 de Mateo. Mateo 6, 9 al 13. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hoy vamos a tomar el primer punto de esta oración modelo. El otro lo tomaremos en la siguiente sesión. Y el primer punto lo vamos a fundamentar en el versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y este primer punto lo vamos a llamar suma reverencia. Suma reverencia cuando oramos. Hermanos, aquí aparece la forma perfecta para acercarnos y hablarle a Dios. Este versículo es la clave. ¿Cómo le hablamos a Dios? Padre nuestro. Es nuestro Padre y podemos acercarnos a Él sin temor. Pero la segunda frase dice que estás en los cielos. Él es el Rey de gloria, y debemos acercarnos con toda reverencia, sin temor porque es nuestro Padre, pero con toda reverencia porque es el Rey. Cuidado, hermanos, mucho cuidado, con toda reverencia. Como hoy los hijos no respetan a los padres, entonces hacemos lo mismo cuando nos acercamos para hablarle a Dios.
Hay una palabra que es muy común en hebreo en las oraciones y es Abba, Padre. La han traducido como Padre mío, ¿no? Pero sería bueno que se leyeran unos cuantos aparte de algunos teólogos que escudriñan y algunos conocedores de la cultura hebrea para escudriñar esta palabra. Porque nos han dicho, la palabra Abba Padre significa papito. Hermanos, con todo respeto, decir solamente papito no comunica la reverencia que implica la expresión Abba. No la comunica, no la incluye, no le hace justicia a la profundidad que tiene esa expresión. En algunos lugares del mundo, en las culturas más ortodoxas, los hijos hacen algo que lo aprendieron de la Biblia, de la naturaleza misma que Dios le dio incluso al ser humano y de la palabra de Dios. Los hijos van a hablar a sus padres y antes de hablar le hacen una reverencia. Abba revela una relación muy cercana, por eso algunos la confunden con papito. Revela una relación muy cercana para que nos acerquemos en confianza, pero no a la ligera. Hermanos, es con suma reverencia. No solamente dice Padre nuestro, también dice que gobiernas en los cielos, que reinas en los cielos. No podemos enfatizar la comunión sin la reverencia, hermanos. Cuando dicen papito, en parte tienen razón. Revela una cercanía, pero no puede haber delante de Dios una perfecta comunión si no hay reverencia, porque Él no es como nosotros, Él no piensa como nosotros, Él no habla como nosotros, Él no hace como nosotros. Por eso no debemos perderle el debido respeto, debemos hacerla siempre con el debido respeto. No podemos enfatizar la comunión sin la reverencia, porque entonces se pierde el respeto, hermanos. Pero tampoco podemos enfatizar la reverencia sin la comunión, porque entonces estaríamos presentando a un Dios insensible. Por eso van las dos cosas, va la cercanía y va la reverencia. En el primer estudio de esto hablamos de la cercanía de Cristo con el Padre, relación de cercanía. Y esa es la expresión Abba, Abba, Padre mío, pero con la debida reverencia. Nuestra relación con Dios demanda tanta cercanía para ir confiados a su presencia, pero también demanda tanto respeto para saber que Él está ahí, siempre dispuesto a escuchar a sus hijos. Es nuestro Padre y también es el Rey de Gloria. Vamos a Él sin temor de ser rechazados y condenados, pero a la vez con el respeto de estar ante el Rey de Reyes. Podemos hablarle de cualquier cosa que nos ocupe, pero nunca dejamos de lado la reverencia. Debemos recordar que tengo un privilegio sin igual de poder hablarle, porque sé que debiera estar en el infierno, a no ser por su bondad, por su misericordia y su gracia. Él me rescató, Él me hizo su hijo, puedo entrar en su presencia, pero es un privilegio incomparable que no debo olvidar. Es un privilegio que no debo pasar por alto. Una persona que ve un texto de la Biblia y vive su vida por ese versículo, tal vez no llegue a comprender la dimensión del privilegio de poder acercarse a Dios. Pero aquel que escudriña la palabra, aquel que se la lee de Génesis a Apocalipsis, aquel que aprende a conocer a Dios en su revelación, en sus obras y en sus demandas, aprende a tener la actitud correcta cuando se acerca a Él. Y esa es la actitud que debemos manejar cuando aprendemos a orar. El Señor es sublime, Él es santo, Él es glorioso. ¿Cómo le hablamos? Nos enseñaron que orar es decir lo que sentimos a Dios. ¿Han escuchado? No, dígale a Dios lo que siente. A veces lo que sentimos no es lo más sabio, hermanos. Claro, está bien hablarle a Dios. ¿De qué le hablamos a Dios? De lo que tenemos. Pero la Biblia ordena que debemos aprender a orar porque no sabemos hacerlo. No se trata de no hablarle si no sabemos. No, hermano. Si usted no sabe hablar, pues haga el esfuerzo y dígale a Dios lo que siente, claro, pero debe tener la responsabilidad de saber que debe aprender a orar, porque aprender a orar es crecer en aprender a hablarle, porque está infinitamente por encima de nosotros. Si no aprendemos a hablarle al que está infinitamente por encima de nosotros, nunca tendremos una oración que recibe respuestas poderosas.
Las respuestas poderosas llegan cuando aprendemos a relacionarnos con el que todo lo puede. Las respuestas poderosas llegan cuando aprendemos a hablarle al que es mi Padre, sí, y nos acercamos con confianza, pero es el Rey de Reyes, y nos acercamos con toda reverencia. ¿Qué tal si nos ponemos de pie un momento? Baje su cabeza. Hagamos un concierto de oración y digámosle: Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque me permites hablarte como hijo, pero también quiero hacerlo como tu súbdito, porque eres mi rey. Gracias porque estimo incomparable el privilegio de hablarte. Recíbeme y dame sabiduría para comprender más tu palabra y aprender a hablarte. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Dios los bendiga. Un abrazo para todos.